Buen día, Dios te bendiga. Mi nombre es Gustavo, soy del Ministerio Casa de Restauración, ubicado en la calle Larrea 98, entre la ciudad y Alem. Esto es Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Te saludo una vez más. Quiero saludar a todos los que se van a ir conectando de a poquito. Sé que a la mañana a veces como que nos cuesta un poco, ¿no? Más con este día frío. Pero bendiciones para todos los que se van a conectar, los que se están conectando, los que se van a conectar después. Y quiero darle gracias a Dios en primer lugar por un día más de vida. Gracias por este momento. Gracias porque podemos compartir su palabra, ¿no? Y quiero dar gracias en especial a todos aquellos que están apoyando la página, ¿sí? Que es importante, apoyando a cada hermano que se esfuerza en compartir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces quiero darle gracias a cada uno, a esos hermanazos que se toman ese tiempito, ¿sí? Que dejan de hacer sus cosas para darle lugar a Dios, ¿sí? Que es sumamente importante, porque es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primeramente, poner a Dios en primer lugar, ¿sí? A través de la palabra. Yo sé que la mayoría, yo sé que todos tienen su intimidad ya de temprano, pero qué bueno que podamos estar conectados juntos, ¿sí? Hoy sabemos que no podemos congregar, no podemos vernos aquí en la iglesia, ¿sí? En la casa de oración, pero yo considero que esta manera, ¿sí? Y que creo que por ahí muchos al hablar no se han dado cuenta, es que de esta manera estamos conectados, ¿sí? Estamos conectados y es como estar congregando, es como que estamos en comunión, ¿sí? Por eso es importante este tiempito que nosotros estemos juntos, ¿sí? Son 20 minutos, media hora que estamos compartiendo la palabra de Dios, oración, ¿sí? Y estamos en comunión, aunque sea a través de este medio, estamos juntos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprovechar y disfrutar. Por eso está bueno, si tenés a un hermano cerca, decirle, bueno, dale, vamos a compartir la palabra. No importa quién predique, no importa, lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es esa porción que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Alentalos a los hermanos, que estén mirando, apoyando la página, apoyando Casa de Restauración, el ministerio que tenemos en este lugar, este maravilloso lugarcito. Bueno, Dios te bendiga una vez más, ¿sí? Hoy vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Me levanté pensando en algo, ¿sí? Y quería hacerte esta pregunta también a vos, como hijo de Dios, y también a los que se van a conectar o están conectados y nunca han escuchado palabra de Dios, ¿sí? Y quería hacerte una pregunta porque me levanté yo con esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué seguir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué buscar a Dios? ¿Sí? Porque me levanté con esa pregunta, ¿sí? Porque era así el título, ¿no? Ayúdame. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué buscar a Dios? Sí, sí, porque me levanté con esa pregunta. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué ir a Dios? Era, mejor dicho. ¿Por qué ir a Dios? ¿Por qué tenemos que ir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener esa iniciativa? ¿Por qué tenemos que tener esa acción de ir a Dios, a este buen papá? ¿Sí? Nosotros que somos hijos, conocemos, vamos conociendo a través de la palabra, sí, pero aquellos también que nunca han escuchado a Dios. Y hoy está esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ir a Dios? Y hoy vamos a estar leyendo el Salmo 86. Vamos a estar viendo por qué tenemos que ir a Dios. ¿Sí? Vamos a estar viendo en el personaje de David, este gran varón de Dios, ¿sí? ¿Por qué él iba a Dios? ¿Sí? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tal vez vos del otro lado estás escuchando y decís, pero yo estoy bien, yo tengo salud, yo tengo un buen trabajo, no necesito a Dios. ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? Y hasta inclusive nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Pero estoy bien, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la palabra?
¿Por qué tengo que tener esa intimidad con Dios? ¿Sí? En este tiempo distinto que estamos pasando, antes de que suceda esto, estábamos acostumbrados nosotros los hijos de Dios a tener una rutina, a tener que cada día, en cada hora específica, teníamos el culto, teníamos la oración, terminábamos nuestras tareas, aquellos que trabajaban, salían del trabajo, venían a la iglesia, ¿sí? Tenían ese tiempito, todo por una cuestión cronológica, todo bien armadito, ¿verdad? Cuando sucedió esto que sucedió, rompió con todas esas estructuras que teníamos, ¿sí? Lógicas, normales, ¿sí? Y cuando empezamos esta cuarentena, empezamos a buscar de Dios distinto, ¿no? Y nos fuimos acomodando. Pero yo creo que en algún momento surgió esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ir a Dios? Algunos, yo sé que están pasando procesos difíciles, muy difíciles, pero otros, no, pero estoy bien, yo estoy muy bien con Dios, o sea, ¿por qué tengo que ir todo el tiempo? ¿Por qué tengo que mirar las prédicas? ¿Por qué tengo que orar? ¿Y por qué tengo que leer la palabra? Si estoy bien, yo tengo esa intimidad con Dios. ¿Por qué tenemos? Ahí queda muy claro, ¿no? Dice que tenemos que tener cuidado de no deslizarnos. Eso es una palabra para nosotros, para los hijos de Dios, ¿no? Tener en cuenta que el diablo anda como un león rugiente, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser astutos. Por eso todo el tiempo tenemos que estar con las antenitas paradas, ¿no? Y estar atentos a lo que ocurre, porque estamos en una guerra espiritual. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no nos tenemos que preguntar ¿por qué tengo que ir a Dios? ¿Para qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? La pregunta nuestra tiene que ser, como hijos de Dios, ¿para qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? Pero muchas veces nos ocurre, pero ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez tengo que orar, y otra vez tengo que leer la palabra, y otra vez, pero si yo estoy bien. Eso no debe ocurrir en nosotros, los hijos de Dios. Pero también quiero hablarle a aquellos que no conocen a Dios. Cuando yo no conocía la cruz, cuando todavía no había atravesado la cruz, ¿sí? Creía que lo tenía todo. Creía que estaba bien, porque estaba bien económicamente, porque estaba bien de salud, ¿sí? Estaba bien familiarmente, estaba estable, tenía vacaciones 2 veces al año, ¿sí? Pero te voy a decir algo, había algo en mi interior que me faltaba, no sabía lo que era. Por eso quiero hablarte a vos que por ahí escuchás o tenés un conocido, un familiar, un amigo que te dice, ¿para qué voy a ir a Dios? Si yo estoy bien, yo tengo todo. ¿Sí? Yo tengo todo. Yo pasé por ese tiempo, pasé por esa temporada, por ese momento y algo me faltaba. ¿Por qué? Porque fuimos creados, fuimos diseñados para adorar a Dios. ¿Sí? Desde el principio, si leemos desde Génesis, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para darle honra y alabanza a nuestro Creador, a Dios. Entonces, si no tenés a Dios, vas a sentir algo en tu interior que nada te satisface. ¿Sí? Vas a tenerlo todo, vas a creer que tenés todo, ¿sí? Pero algo te va a faltar. Porque a mí me pasaba eso, y yo buscaba por acá, buscaba por allá, hasta que conocí la cruz. Cuando conocí la cruz, era lo que me llenó, era lo que me estaba faltando. Era Dios, era el Espíritu Santo. Eso es lo que nos falta en nuestro interior, ¿sí? Nosotros fuimos creados, pero necesitamos el Espíritu de Dios en nuestro interior. Por eso, en esta mañana quiero alentarte, ¿sí? A través de la palabra de Dios, cómo es la que me alienta a mí primeramente, ¿sí? A nosotros, a los hijos, alentarnos a seguir. Vamos, levantemos los brazos, sigamos
¿sí? No bajemos los brazos, no bajemos la guardia, porque esto es una lucha, es una guerra, es una pelea constante, es una guerra espiritual y tenemos que estar todo el tiempo atentos a lo que va ocurriendo en el área espiritual. Abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, amado hermanazo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a la palabra. Salmo 86 y vamos a ir viendo por qué, ¿sí? ¿Para qué tenemos que ir a Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ir a Dios? Versículo 1 del Salmo 86 dice: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¡Wow! Acá estamos viendo, ¿sí?, que el rey David, ¿sí?, estaba en un momento difícil. Dice que él estaba afligido y menesteroso. Algo le faltaba, ¿sí? Y estaba afligido. No estaba en un buen momento. Estaba pasando un momento difícil. Pero, ¿qué le dice él? Jehová, inclina tus oídos hacia mí. Esa que tenía el rey David, ¿sí?, que cuando él clamaba a Dios, sabía que Dios inclinaba sus oídos hacia él, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Sí? Nosotros no somos superhéroes y a veces porque somos ¿qué más? David, ¿sí? ¿Qué más David? Entonces, si el rey David y Dios deja establecido en su palabra, en la Biblia, que él tenía aflicción y estaba siendo menesteroso y estaba clamando a Dios diciendo: Dios, inclina tu oído hacia mí, te necesito, ¿sí? Te necesito. ¿Qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Y podemos ver tantos personajes bíblicos, ¿sí?, que rasgaban su vestido y clamaban al Padre. ¿Sí? ¿Qué más nosotros? ¿Qué más nosotros? Si el mismísimo Jesús clamaba al Padre. Jesús dejó establecido una hora, le dijo a los discípulos. ¡Ey! No pudieron estar una hora orando. Ahí dejó establecido un principio de oración. ¿Sí? A veces nosotros, bueno, amén. ¿Sí? Y ahí Jesús deja establecido una hora de oración. Es un principio que dejó establecido. Si el mismísimo Jesús, y acá podemos estar viendo y vemos que David decía: Dios, estoy afligido, Dios, estoy menesteroso, te necesito, Señor, inclina tus oídos hacia mí. ¿Qué más nosotros, amada iglesia, hermanazo, hoy en este tiempo que estamos pasando? Como siempre te digo, no sé por lo que estás pasando, pero qué bueno que tengamos esta convicción que tenía David, ¿sí? De saber que si nosotros levantamos un clamor, levantamos nuestra voz, los oídos del Padre son inclinados hacia nosotros. Eso es lo bueno de nosotros los hijos, saber que tenemos un papá, tenemos un padre que está atento a nuestra voz. Como el salmista David abrió su corazón a Dios, ¿sí? Abrió su corazón, él no tuvo vergüenza. No tuvo vergüenza. Y a veces por ahí nosotros no queremos decir lo que nos pasa, ¿sí? No queremos quebrantarnos. Y ahí podemos ver un David que estaba quebrado. Ahí podemos ver un David que estaba quebrado. Y él le dice a Dios: Dios, inclina tu oído, te necesito. Qué bueno que en este tiempo nosotros podamos tener en cuenta eso, ¿sí? Tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, más allá de todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Más allá de todo lo que está ocurriendo, tener la convicción, ¿sí?, que hay un Padre que está atento a sus hijos. Por eso quiero alentarte en esta mañana, más allá de todo lo que estés pasando, todo lo que está pasando el país, todo lo que está pasando el mundo entero, nosotros los hijos tenemos un lugar seguro. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos a dónde tenemos que ir, ¿sí? Sabemos que en la palabra está la respuesta, ¿sí? Sabemos que en Dios está la respuesta. Por eso el título era ¿por qué ir a Dios? ¿Para qué ir a Dios? ¿Sí? Wow, ¿por qué?
¿Por qué ir a Dios? Porque ahí está la respuesta. Si yo voy a Dios, sé que Él va a inclinar sus oídos hacia mí. Si yo voy a Dios, yo sé que más allá de cómo estoy, Él va a extender su mano de misericordia, su mano poderosa sobre mí. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Sí? Él es amor. Por eso es importantísimo tener en cuenta esto. ¿Sí? ¿Por qué ir a Dios? ¿Por qué ir a Dios? ¿Para qué ir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué ir a Dios? Porque Él está atento a nuestro clamor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir clamando, seguir orando, seguir sabiendo que, como dice en Apocalipsis, esa copa de incienso que son las oraciones de los justos, están ahí, ¿sí? Y el Padre las ve, el Padre las escucha. Tal vez hoy no tengas la respuesta, seguí orando, seguí clamando, ¿sí? Sabemos que es una guerra espiritual y también en el área espiritual las huestes celestes hacen como un techo arriba de nuestra oración para que no llegue al cielo. Pero nosotros tenemos que insistir, así como Daniel. Daniel oraba 3 veces por día hasta que ocurrió el milagro. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, seguir orando, seguir clamando y teniendo en cuenta que este buen papá inclina su oído a sus hijos, a aquellos que le creen, ¿sí? Aquellos que le creen. No solo nos quedemos con eso, yo soy hijo de Dios, ya está. No. Creerle a Dios, confiar en Dios, tener esa fe, esa convicción, pero perseverar en la oración, en el clamor a este buen Dios. Vamos a seguir leyendo, vamos a separar el Salmo en 4 partes. El versículo 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Wow, ¿por qué ir a Dios? ¿Sí? Es la pregunta que yo me levanté así y quería hacértela también a vos. ¿Por qué ir a Dios? Entonces, así como vamos leyendo del principio, porque Dios inclina su oído. Y acá podemos ver porque Dios es perdonador, porque Dios es bueno. Aquellos que invocan su nombre, ¿sí? Entonces, podemos leerlo otra vez al 5. Sí. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Wow. y grande misericordia para con todos los que te invocan. Es bueno, es perdonador y tiene misericordia. ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Por qué ir a Dios? ¿Cómo no vamos a ir a Dios? ¿Cómo nos vamos a clamar a este buen Dios? Si Él es bueno, si Él es perdonador y tiene misericordia, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a ir? Por eso desde el principio te dije, cuando yo no había conocido la cruz, ¿sí? Viví una vida sin dirección, sin guía, pero cuando conocí la cruz me di cuenta que había alguien que era bueno, había alguien que era perdonador, había alguien que tenía misericordia a aquellos que invocan su nombre. Por eso es importante que todo el tiempo en nuestra boca haya alabanza, que todo el tiempo en nuestra boca esté la palabra de Dios. La palabra de Dios, que todo el tiempo en nuestra boca haya palabra de gratitud, palabra de agradecimiento, palabra de honra a este buen Padre, a este buen Jesús y a este buen Espíritu Santo que es nuestro amigo y nuestro consolador. Por eso es bueno ir a Dios. ¡Qué bueno! ¿Por qué ir a Dios? ¿Por qué ir a Dios? Esa pregunta, ¿por qué ir a Dios? ¿Y por qué tengo que ir a Dios? Porque Dios es bueno, porque Dios es perdonador, porque Dios es misericordia. Entonces, si yo voy a Dios, voy a obtener el perdón de Dios. Si yo voy a Dios, voy a obtener la misericordia de Dios. Si yo voy a Dios, voy a obtener la bondad de Dios. ¡Wow! ¿Vale la pena ir a Dios? ¿Vale la pena seguir un camino con Dios? ¿Vale la pena ir de la mano de Dios? ¿Cómo que no? Más en este tiempo que estamos pasando, ¿sí? En este tiempo que tenemos que pelearla solo, ¿no? Que tenemos que pelearla en casa y en familia, levantar ese altar familiar, esa intimidad con Dios, ¿no? Hace tiempo encontré esa llave, hace 3, 4 años encontré esa llave maravillosa que es la intimidad con Dios. Y si no hubiera conocido esa llave,
¿sí? Si no hubiera conocido esa llave a través de la palabra de Dios, de lo que es la intimidad, hoy no estaría de pie. En este tiempo donde no podemos congregarnos, en este tiempo donde no dependemos del hombre, en este tiempo donde solo dependemos de Dios. Solo ahí, en nuestro lugar íntimo, solo en esa habitación, ¿sí? Por eso es importante la intimidad, por eso es importante ese lugar secreto, ¿no? Donde nadie nos ve, pero el único que inclina el oído es el Padre. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a ir a ese lugar? ¿Cómo no voy a ir a Dios? ¿Cómo no voy a ir a Dios si Él es bueno, Él es perdonador y tiene misericordia? Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Por qué ir a Dios? ¿Por qué? Porque Él es grande. Él hace maravillas. Repetilo, por favor. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Él es grande y hace maravillas. Esa es la respuesta. Por eso es importante ir a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Pero por qué tengo que ir a Dios? ¿Por qué tengo que buscar de Dios? Porque Él es grande. Porque Dios hace maravillas. Él es Dios. Esa es la respuesta. A mí cuando me preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Él quiere que nosotros lo honremos, que le adoremos, que le alabemos, solamente porque Él es Dios. ¡Wow! Y solo decir Él es Dios ya redondea todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace, ¿sí? Su poder, su autoridad, su bondad, su majestad. Él es todo. Dios significa todo. Y si nosotros lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por eso en esta mañana, ¿sí? Dios me levantó alentando con esta pregunta, diciendo, ¿por qué? A ver, ¿por qué tengo que ir a Dios? ¿Sí? ¿Por qué tengo que ir a Dios? ¿Por qué tenemos que ir a Dios? Por todo esto. En la palabra tenemos la respuesta. Y ahí donde Dios me alienta, ¿sí? Ahí donde Dios me dice, Gus, si vos venís a mí, yo voy a inclinar mi oído hacia ti. Si vos venís a mí, yo voy a mostrar mi bondad. Si vos venís a mí, vas a ver que soy perdonador. Si vos venís a mí, vas a ver mi misericordia. Si vos venís a mí, vas a ver que soy maravilloso. Si vos venís a mí, vas a ver que soy Dios. Pero solo vení a mí. Solo aferrate a mí, solo déjate guiar por mí, agarrate de mi mano como un hijo que confía en el Padre, ¿sí? Nosotros que somos hijos, nosotros que tuvimos un papá o tenemos papá, ¿sí? ¿Cuántas veces necesitamos ir al Padre con un consejo? ¿Sí? Y nos sentimos seguros cuando nuestro papá nos agarra, nos abraza, nos da, nos guía, nos lleva de la mano, ¿sí? ¡Qué maravilloso! ¿Qué más Dios? ¿Qué más el que creó todo? ¿Qué más el que tiene todos los diseños? Lo único que quiere Dios en este día es que volvamos nosotros, nuestro corazón, a los diseños originales de Él. Volver a creerle con todo, decir, sí Señor, yo te creo. Por eso tengo que ir a ti. Por eso es bueno creerte. Por eso es bueno ir contigo, Señor. Por eso te sigo. Por eso estoy en este buen camino, Señor. Por todo lo que me estás diciendo en la palabra. Miren todo lo bueno que dice Dios en la palabra, ¿no? Y acá podemos ver al salmista David, ¿sí? El salmista David, en primer lugar, en su convicción hacia Dios. Y acá podemos ver, ¿sí? Lo bueno que es Dios, ¿sí? Podemos ver las maravillas de Dios. Y vamos a leer el último texto para cerrar. Versículo 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¡Wow! Tu misericordia es grande, Padre. La misericordia de Dios es enorme. La misericordia de Dios, el brazo de misericordia del Padre, o sea, es súper, súper, súper grande. Y Él nos libró del Seol. Él nos sacó del infierno. Cuando nosotros pasamos por la cruz, ¿sí? Dios nos da eso, nos muestra su amor, su bondad, la gracia, que es el amor y el favor en acción, ¿sí? A través que pasamos por la cruz, el Señor nos saca
del infierno, ¿sí? Nos da esa vida eterna, ese regalo con Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Es creerle, permanecer, perseverar en su palabra, ¿sí? Y que, como siempre decimos, esperar ese momento de su venida como una novia preparada, ¿sí? Preparar nuestro vestido para que nuestro vestido llegue en ese momento limpio, impecable. Nuestro trabajo como hijos de Dios es eso, prepararnos para ese momento, ¿sí? Saber que su misericordia fue grande, su misericordia es grande, ¿sí? Que Él nos sacó del infierno, pero nosotros tenemos que permanecer, ¿sí? Permanecer, más allá de todo lo que se diga alrededor de nosotros. Hoy hay tantas voces que se levantan, ¿sí? Tantas voces que tal vez no hay que perseverar en la oración, que pasamos por la cruz y ya está. No. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, ¿sí? Pasamos por la cruz, ¿sí? Obtenemos la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, nos regala la vida eterna, pero nosotros tenemos que perseverar en su palabra, ¿sí? Perseverar en su palabra. Tenemos que buscar la santidad. Si nosotros leemos el Apocalipsis, ahí nos revela y nos da con certeza todas las cosas que pueden hacernos deslizar. Por eso yo hoy al principio leí un poco lo que era Hebreos 2. Ojo con deslizarnos. Por eso es importante, sí, saber que la misericordia de Dios es infinita, pero nosotros tenemos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente y lo que quiere es ganar mi alma y ganar tu alma. En este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Dice que en los últimos tiempos va a haber una frialdad en la ¿sí? Y vamos a aferrarnos al tiempo que estamos viviendo y saber que la misericordia de Dios es grande, pero yo me tengo que aferrar a la palabra de Dios y cada día dejar que Dios me vaya corrigiendo, cada día dejar que, y como dice Pablo, cada día parecerme más a Él. ¿Sí? Parecerme más a Él, cada día morir más a mi carne para parecerme más a nuestro amado Jesucristo. Dios te bendiga muchísimo. Yo sé que esta palabra es poderosísima. Lo que tenemos que hacer es dejarla que haga tesoro en nuestro corazón, ¿sí? Entonces quería cerrar con este último texto. ¿Sí? Su misericordia es grande, Él nos sacó del infierno, Él nos sacó de ese pozo cenagoso, ¿sí? Si yo te contara de dónde Dios me rescató, estaríamos horas hablando, ¿sí? Pero lo importante es no distraernos, ¿sí? No relajarnos. Es lo que está pasando hoy con esta pandemia, muchos están relajados, ¿sí? Y así pasa en lo espiritual, ¿sí? No quiero entrar en ninguna polémica, pero en lo espiritual sí voy a hablar de lo espiritual. En lo espiritual pasa lo mismo, ¿sí? Muchas veces nos relajamos. Ay, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que seguir? No, pero ¿por qué voy a mirar otra prédica? Pero 2 prédicas por día. ¿Y cuántas prédicas hay? ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tengo que leer la palabra? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que clamar? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer firmes, ¿sí? Y si yo permanezco en la oración, en el ayuno, en la palabra, voy a permanecer firme más allá de todo, ¿sí? Más allá de todo. Acá podemos ver como David estaba pasando un momento de dificultad, pero él clamó a Dios. Él clamó, él no se quedó relajado. Amén. Entonces que esta palabra se haga tesoro en nuestro corazón y que podamos permanecer, perseverar en este buen camino más allá de todo lo que ocurra alrededor nuestro. Si permanecemos en este camino aferrado a la palabra de Dios, dice que 1000 y 10.000 caerán alrededor nuestro y nada nos tocará. Dios te bendiga mucho. Y si hay alguien del otro lado que nunca recibió a Jesús en tu corazón, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para que pases por la cruz. Y al pasar por la cruz vas a ver que vas a ver algo distinto. Va a ocurrir algo distinto en tu vida. Vas a empezar a sentir sensaciones nuevas y vas a empezar a experimentar el amor y el favor en acción de Dios.
Te invito a hacer una oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y a través de esta oración me declaro libre, mental, físico y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. No sé si hay peticiones. No. Recordá que hoy, 20 horas, hay palabra de Dios. Trayendo, hoy es martes, el hermano Carlos Palacios va a traer palabra de Dios. Dios te bendiga y que tengas un día súper bendecido. Chau, chau.